Bendiciones, mis hermanos. Aquí otra vez. Ya sabe que la iglesia no está muerta, que la iglesia no es un edificio, que la palabra de Dios no está en cuarentena, que podemos seguir ministrando y seguir aprendiendo la palabra del Señor a través de las redes sociales. Vamos a hablar hoy día acerca de lo que es el Evangelio del Reino y el Evangelio de la Cruz, ¿no? A Jesús le preguntaron de forma directa acerca de los últimos tiempos, ¿cómo serán? Y hablando de ese tiempo, Jesús dijo en Mateo 24, y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Jesús dijo que será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces, preguntémonos, ¿qué es el Evangelio del Reino? Normalmente nosotros pensamos que es lo mismo que el Evangelio de la Cruz, pero la verdad es que por el mismo nombre son dos cosas diferentes. Evangelio de la Cruz es una buena noticia, porque eso quiere decir Evangelio, acerca de la cruz. O sea, la buena noticia de que Jesús en la cruz murió por nuestros pecados y nos salvó. Esa es la gran noticia del Evangelio de la cruz. Pero el Evangelio del Reino habla de un reino. La palabra reino no es lo mismo que la cruz. El Evangelio del Reino es una buena noticia acerca de un reino. Ahora, es un tema que se lo puede alargar muchísimo, pero yo quiero ahora en esta sesión solamente hacer la comparación entre lo que es el Evangelio de la Cruz con lo que es el Evangelio del Reino, para que los distingamos y de esa manera podamos una vez más ubicarnos y entender mejor las cosas. Explico, el Evangelio de la Cruz, que lo hemos predicado por 2000 años en la iglesia y que yo lo he enseñado pues muchísimo, lo he predicado en las calles, en los parques, en la iglesia, he enseñado a los hermanos a evangelizar con el Evangelio de la Cruz, tal como la Biblia nos lo explica, nos lo enseña. Pues, ¿en qué consiste este Evangelio de la Cruz? Se lo explico de manera breve y rápido. Consiste básicamente en 4 o 5 puntos, depende cómo lo queramos ver. Primero, el Evangelio de la Cruz dice que, en primer lugar, Dios nos ama y que quiere darnos vida eterna, que quiere salvarnos. Juan 3:16 dice que de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que la gente no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, el primer punto es que Dios nos ama y que quiere darnos vida eterna. El segundo punto del Evangelio de la Cruz es de que, a pesar de que Dios nos ama, nosotros somos pecadores. Y la paga del pecado es la condenación, es la muerte eterna. Entonces, por un lado, Dios nos ama y nos quiere salvar, pero por otro lado hemos pecado y tenemos que ir al infierno. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero ahí viene la parte buena. El tercer punto dice que Dios, para resolver el problema del hombre que es el pecado, para que podamos tener vida eterna y estar con Él para siempre, mandó a su Hijo Jesús, es el tercer punto, mandó a su Hijo Jesús al mundo, lo hizo nacer a través de la Virgen María, nació de carne y hueso como nosotros, vivió en este mundo 33 años y medio más o menos, sin haber pecado jamás, el único que ha vivido en el planeta de carne y hueso que nunca pecó. Pues Jesús, a la edad de 33 años y medio, fue a la cruz y en la cruz murió en lugar de nosotros, para perdonarnos nuestros pecados. Por eso es el Evangelio de la Cruz, porque está centrado sobre la cruz. En esa cruz Jesús nos perdonó los pecados para que nosotros no tengamos que ser castigados por Dios y no nos condenemos, sino que tengamos el perdón y por lo tanto la vida eterna en Cristo Jesús. Ese es el tercer punto. El cuarto, las personas que creen en Jesucristo, o sea, que creen que Dios les ama y que quiere salvarles, que aceptan que han pecado y que son dignos de condenación, pero que ponen su fe en el sacrificio de Jesús, que aceptan que Jesús haya muerto por sus pecados, que lo creen, ¿no? Y que hacen suyo ese sacrificio, entonces sus pecados son perdonados y declaran a Jesús su Salvador.
de allí en adelante, y pasan a ser hijos de Dios. Y por eso dice el libro de Isaías 53, 5 y 6, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, de nuestra reconciliación con Dios, fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros sanados, ¿no? Dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada quien se apartó por su camino, pero que Dios cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. Y Romanos 10, 9 y 10 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó a los muertos, seremos salvos. Entonces, una vez que hemos creído en Jesús, que murió en la cruz por nosotros, lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador mediante una oración en la que confesamos que Jesús es el Señor y que es nuestro Salvador, que lo aceptamos como Salvador, entonces somos salvos. Y si le añadimos un quinto punto, dice pues que hacemos la confirmación o la seguridad de la salvación cuando recitamos Juan 1:12, que dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces una persona que recibió a Jesús mediante esta oración, entendiendo lo que dice el mensaje del Evangelio de la cruz, entonces ya es hija de Dios, es hijo de Dios y es salvo. Ese es el Evangelio de la cruz, el glorioso Evangelio de la cruz, que está sentado, que gira alrededor de la cruz de Cristo. Pablo tuvo que predicar esto haciendo énfasis en la muerte y resurrección de Jesús a principio de la iglesia cristiana, porque en esa época el concepto de la resurrección era nuevo. La gente se reía cuando Pablo decía que Jesús murió y resucitó a los 3 días. Allá en Atenas se burlaron y dijeron: otro día te escucharemos. ¿Cómo vas a venir con una cosa como esa? Entonces Pablo tenía que predicar y no se avergonzó de predicar a Jesucristo crucificado y resucitado, porque de eso dependía y depende el perdón de los pecados y la salvación de la gente. Ahora, ese es el Evangelio de la cruz, pero el Evangelio del reino, Jesús dijo: ir y predicar el Evangelio del reino. Mandó. Juan Bautista empezó predicando en su ministerio, predicando el reino de los cielos. Él dijo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesucristo comenzó su ministerio, también continuó con eso, diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Él llamó a los discípulos y los envió de 2 en 2, también les dijo: id y yendo a predicar, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, reino es, ¿qué es un reino? Un reino es un gobierno, es un imperio, ¿no? Un reino necesita territorio, necesita un rey, necesita un pueblo, necesita un sistema de leyes. Esos son los elementos esenciales para que exista un reino. Entonces, Él mandó a que prediquemos un reino, la buena noticia de un reino. Ahora, ¿por qué anunciar un reino? Porque Jesús se adelantó a estos tiempos. Hoy en día los pueblos, todas las naciones, tienen gobiernos en sus países, gente que dirigen los destinos de una nación. El problema que tenemos hoy en día es de que estos gobiernos no solucionan los problemas de los pueblos. Estos gobiernos no tienen respuestas a los problemas de los pueblos. Estos gobiernos son gobiernos humanos. Como yo vengo diciendo, Dios no está reinando en la tierra. Él, en su soberana voluntad, dejó que nosotros nos autogobernemos. Y nos venimos autogobernando desde hace 6,000 años, desde que Adán y Eva se rebelaron contra Dios en el huerto del Edén. Pues venimos autogobernándonos con diferentes formas y maneras, sistemas de gobiernos, pero a la final gobiernos humanos, de hombres sobre los hombres. Y hoy en día llegamos a esta forma universal que tenemos, que se la considera la mejor, que es la democracia. Pero los gobiernos democráticos, cualquiera que estos sean de izquierda, de derecha, de centro izquierda, de centro derecha, de donde sean, ninguno de estos gobiernos soluciona los problemas de los pueblos. Por eso es que los pueblos se levantan, a veces derrumban gobiernos, ¿no? Cambian de gobiernos. ¿Por qué razón? Porque los gobiernos no resuelven sus problemas.
Y nuestros gobiernos, lejos de resolver los problemas, muchas veces los agravan. La situación mismo es difícil, es complicada. La situación económica y cosas como estos del coronavirus. Mire cómo esto afecta a la economía de todos los gobiernos, de todos los pueblos. Así usted y yo estuviésemos en el gobierno, tendríamos los mismos problemas. Así que los gobiernos en realidad humanos nunca van a resolver los problemas de los pueblos. Por esa razón es que necesitamos decirle al mundo de que hay la esperanza de tener un reino de Dios en la tierra. Es más, la Biblia nos dice que así es. Jesucristo murió y dijo que regresaría. La Biblia dice que Él va a volver para establecer un gobierno, un reino sobre la tierra. Este gobierno, este reino va a ser un reino universal. Cristo va a reinar sobre todos los pueblos y todas las naciones de la tierra. Va a ser un solo imperio que cubrirá todos los pueblos y todas las naciones de la tierra. Es el gobierno de los cielos en la tierra. Es el gobierno de Dios sobre la tierra. Es un reino literal. Es un reino territorial. Es un reino con un Jesús corporal. Con un Jesús viniendo físicamente a reinar y a gobernar sobre toda la tierra. Así como se fue, con ese cuerpo que se fue, con ese cuerpo va a regresar. Hasta ahora nosotros hemos predicado un un reino espiritual. Siempre decimos que ya Cristo vino al corazón, entonces estamos en el reino de los cielos. Pero claro, eso es espiritual, posicional, si usted quiere. Pero el asunto es que estamos diciendo que estamos ya en el tiempo en que Él va a regresar para que ese reino ya no sea espiritual, sino que sea literal, que sea territorial, con un Jesús corporal reinando sobre toda la tierra. Entonces, los pueblos lo que necesitan, hermanos, escúchenme, lo que los pueblos necesitan es precisamente eso, que venga el reino de Dios a la tierra, porque nunca de los nunca, los gobiernos humanos van a resolver los problemas de los pueblos. Podremos votar 1000 gobiernos, 1000 presidentes, y la cosa no va a cambiar, porque el hombre, la humanidad, en su origen no fue creada para ser gobernada por el hombre, sino para ser gobernada por Dios, por hombres sometidos a la voluntad de Dios. Pero en el Edén, el hombre le dijo a Dios: queremos ser como tú, independientes, y nos vamos a gobernar nosotros mismos, y no con la Biblia ni con tu palabra, lo vamos a hacer con la ciencia. Y de ahí para acá pues nos estamos gobernando con el conocimiento humano, que ha ido evolucionando. Y ahora son los hombres, nuestros gobernantes, quienes deciden lo que es bueno y lo que es malo. Por eso nos dicen que abortar es bueno, que la ideología de género es bueno, que eso es justo. Y nos hemos apartado totalmente de lo que Dios dice que es bueno y que es malo a través de su palabra. Pero nosotros cristianos, obviamente que creemos en Él y que lo hemos recibido como nuestro Rey, como nuestro Señor, pues nosotros creemos, aceptamos y practicamos lo que la Biblia dice que es bueno. Y rechazamos todo aquello que Dios en su palabra dice que es malo. Pero nosotros cristianos, pero en el mundo está gobernando el hombre, guiado por Satanás. Por eso hacen lo malo. Y esto es lo que ha traído todos estos problemas que estamos viviendo hoy en día. Y ha traído pobreza, miseria, injusticia, porque el hombre nunca podrá ser justo. Por eso es que necesitamos anunciar el reino de Dios sobre la tierra. Por eso Jesús nos mandó a predicar el reino de Dios en la tierra. Este evangelio del reino, anunciar el reino de Dios sobre la tierra, incluye el evangelio de la cruz. No es que rechazamos el evangelio de la cruz. Dios, Jesucristo, nos perdonó y nos salvó de los pecados a través de la cruz y de su muerte. Eso jamás lo vamos a desdecir. Al contrario, le viviremos eternamente agradecidos a Jesucristo por esa muerte en la cruz y por habernos salvado. Pero quiero plantearle, asimismo, en unos 4 puntos, en qué consiste el evangelio del reino. ¿Qué es lo que tenemos que predicar ahora en los últimos tiempos? Porque Jesús dijo que cuando este evangelio del reino, no dijo el de la cruz, el del reino, sea predicado en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, entonces vendrá el fin. Entonces, ¿en qué consiste ese evangelio del reino? ¿Cómo lo podemos plantear de una forma sencilla, como lo hemos planteado el evangelio de la cruz?
¿Cómo lo podemos plantear este Evangelio del Reino para que la gente lo entienda? ¿Cómo lo podemos predicar para que la gente lo comprenda? Voy a intentar poner esos puntos en esta clase. Número 1, pongamos aquí primeramente el Evangelio del Reino. Número 1. Anunciamos o predicamos, pregonamos un reino. En este caso, el reino de los cielos. La primera cosa que es el Evangelio del Reino, anunciamos un reino. Un reino, insisto en esto, un reino literal, territorial, con un Jesús viniendo a gobernar de forma literal, territorial, sobre toda la tierra, con un Jesús corporal sobre la tierra. Lo estamos esperando, que venga, que aparezca, como dice el libro de Hechos, que vendrá así como se fue. Y como Jesús mismo dijo, que vendrá con sus santos ángeles, en su gloria, y vendrá a establecer un reino sobre la tierra. Porque lo que el mundo necesita es el reino de Dios. Pues nos damos cuenta que una pandemia como esta que está pasando hoy en día ha puesto de rodillas a todos los países, o muchos países en el mundo, y ha echado al suelo las economías. Somos tan frágiles. Necesitamos el reino de Dios, necesitamos un Dios, un todopoderoso, para que pueda organizar todo en el planeta y darnos un reino de justicia, de paz, de prosperidad. Entonces, lo primero que hacemos es anunciamos el reino de los cielos. Predicamos más allá de la cruz, más allá de la resurrección de Jesús, predicamos a un Jesús que viene a reinar y a gobernar corporalmente sobre todas las naciones de la tierra. Eso es lo que los pueblos realmente necesitan, solamente que no saben. O sea, puede sonar hasta a los cristianos, a muchos les suena esto como una irrisorio, les cuesta creer que Dios venga en persona a gobernar sobre la tierra, pero esto es lo que dice la Biblia, que Cristo viene a reinar y a gobernar sobre la tierra corporalmente. Entonces anunciamos el reino, el reino de los cielos. 2, llamamos al arrepentimiento. El arrepentimiento, cuando Jesús vino a predicar el Evangelio del Reino, Él ató este mensaje al arrepentimiento. Él dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Claro, en un estudio anterior vimos de que el cuarto reino era el imperio romano, y el que seguía, el quinto, es el reino de los cielos. Entonces Jesús dijo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, ya está cerca, lo que sigue ya es el reino de los cielos. Claro, vamos 2000 años, pero estamos bajo el mismo imperio romano. El que sigue es el reino de los cielos. Entonces, cuando Jesús anunció el reino de los cielos, dijo: arrepentidos. En otras palabras, para entrar en ese reino, en el reino de los cielos, necesitamos arrepentirnos. Si no hay arrepentimiento, no entramos al reino de los cielos. El arrepentimiento es algo que tampoco se lo ha entendido bien en la iglesia. No se lo ha comprendido bien. De pronto hemos hablado, pero no lo hemos entendido. Hoy en día ya la gente no entra a la iglesia por arrepentimiento, sino que los convencemos, los seducimos para que entren a la iglesia. Ya hemos dejado de lado, de alguna manera, sin darnos cuenta, el arrepentimiento. Y la verdad es que la única puerta de entrada al reino de los cielos, inclusive a la iglesia, es el arrepentimiento en Jesucristo. Entonces Jesús dijo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, si no nos arrepentimos, no entramos al reino de los cielos. Si nos arrepentimos, entramos al reino de los cielos. Ahora, ¿qué es arrepentirse? Voy a dar en la siguiente clase, voy a hablar acerca del arrepentimiento en específico, pero quiero hablar un poquito en esta sesión. Arrepentirse es aborrecer, renunciar y abandonar el pecado. Si yo voy para Quito y me arrepiento de ir en medio camino, entonces yo me doy la media vuelta y regreso.
me arrepentí de ir a Quito. Cambié de dirección, fui al contrario. Si es que yo en medio camino digo que me arrepiento, pero no me regreso, sino que continúo hacia la misma dirección, allí no ha habido arrepentimiento. Puedo decir que me arrepiento, pero no me he arrepentido, porque sigo en la misma dirección. Cuando alguien se arrepiente, tiene que abandonar el pecado. Tiene que reconocer que está mal, que está equivocado. Tiene que renunciar a eso y tiene que abandonar el pecado. Por eso es que arrepentimiento es aborrecer, renunciar y abandonar el pecado. Aborrecer, yo digo, porque aborrecer es hablar mal de algo. Cuando uno aborrece algo, uno habla mal o tiene una mala actitud hacia eso. Si el cristiano no empieza a hablar mal, a aceptar que eso está mal, nunca se va a arrepentir. Hay gente que justifica más bien el pecado. O sea, dice, no, está mal, pero nadie es perfecto. Entonces no estamos más bien justificándolo en lugar de aborrecerlo. Hay que decir, está mal, no lo debo hacer, esto no le gusta a Dios y no lo tengo que hacer. Número 2, hay que renunciar a aquello. Eso es una decisión interna en la que uno dice, listo, lo que de mí depende, yo renuncio a esto, no quiero seguir en esto. Y tercero, hay que abandonarlo. Hay que abandonarlo. O sea, si me arrepiento del adulterio, tengo que dejar de adulterar. Si me arrepiento de la mentira, tengo que dejar de mentir. Si me arrepiento de la envidia, tengo que dejar de envidiar. Si me arrepiento de la fornicación, tengo que dejar de fornicar. Si me arrepiento de robar, tengo que dejar de robar. No hay arrepentimiento verdadero y genuino si es que no dejamos de hacer las cosas. Nosotros llamamos al arrepentimiento porque al reino de los cielos solamente se entra arrepintiéndose. Por eso Jesús dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La tercera cosa que nosotros anunciamos en el Evangelio del Reino es que presentamos a Jesús Salvador. Presentamos a Jesús como nuestro Salvador. Miren, anunciar el reino de Dios, con esto enamoramos a la gente, ilusionamos a la gente, provocamos el deseo de que ese reino venga a la tierra, el deseo de que la gente quiera a Jesucristo, para que Él sea el deseado de todas las naciones, para que Él sea querido y para que la gente lo espere y comience a rechazar el sistema presente de este siglo y comenzar a decir, Jesús, que venga tu reino a la tierra. Pero junto con esa predicación tenemos que añadir lo segundo, hay que arrepentirse, porque Jesucristo va a incluir en su reino solamente a la gente que se arrepiente de sus pecados. Y ya dijimos que arrepentirse es aborrecer, renunciar y abandonar el pecado. ¿Y qué es pecado? Pecado es todo aquello que Dios dice que es malo, que a Él no le agrada. Para nosotros los cristianos y para los que vamos a entrar en el reino de los cielos, tenemos que tener bien claro que pecado es todo lo que Dios dice que es pecado. Nosotros no discutimos con Dios. Nosotros no debatimos lo que Dios dice, lo que Dios afirma. Si Dios dice que algo es malo, para nosotros es malo, malísimo. No nos importa lo que diga quien lo diga. No queremos tampoco discutir ni ganar debates con nadie. Simplemente creemos, aceptamos y lo practicamos. Y lo predicamos. Que no están de acuerdo, pues que no lo estén. Pero yo creo, acepto y predico lo que dice la Biblia. Si la Biblia me dice que un hombre, al echarse con otro hombre, le es abominación a Jehová Dios, entonces yo digo que eso es abominable. Y que los que se echan con varones no heredarán el reino de los cielos, como dice la misma palabra de Dios. Que no nos engañemos. Entonces, pecado es todo aquello que Dios en la Biblia dice que es pecado. El aborto es pecado. No me importa cuántos foros hayan ni cuántos debates hayan, y no me importa si la conclusión de los debates es de que el aborto es correcto, que es un derecho. No me importa lo que digan. Lo que dice la Biblia es lo único que cuenta para nosotros, los que queremos entrar en el reino de los cielos. Entonces, llamamos al arrepentimiento, si es que queremos entrar al reino de los cielos. Pero escúcheme, esto es importantísimo.
Cuando llegamos al arrepentimiento y logramos que las personas quieran arrepentirse, tenemos que presentarles a Jesús como el Salvador. En otras palabras, las personas tienen que arrepentirse, pero en Jesús. El problema que tenemos es que si no comprendemos bien esto, y lastimosamente ha sido una falla de los pastores de la iglesia, me incluyo yo, en que nos contentamos solamente con que la gente llore, se compunja, prometa cambios, que sean honestos y sinceros en sus promesas, y pensamos que ya se arrepintieron. Pero la realidad nos muestra que muchas veces no han podido arrepentirse. O sea, aunque fueron sinceros y honestos en sus intenciones, sin embargo, no han tenido la fortaleza, la capacidad para poderse arrepentir y vuelven a caer en lo mismo. Y hay muchos cristianos frustrados que después de una oración sincera, con un buen predicador, después de que se arrepintieron, pues han vuelto a caer en cosas que ellos aborrecen y no quieren practicar. ¿Cuál es el problema? El problema es que se arrepintieron en sus propias fuerzas. Le prometieron a Dios cambiar como que fuese un asunto de que nosotros lo podemos hacer. Pero la Biblia enseña que el hombre no puede abandonar el pecado por sí mismo. El hombre no puede liberarse del pecado. El pecado es un poder, es una fuerza que controla al ser humano. Y solamente Jesús lo puede liberar de aquello. Por eso Jesús vino a salvarnos del pecado, no solamente a perdonarnos del pecado, sino a salvarnos, a liberarnos del poder, del dominio, del control que el pecado ejerce sobre las personas. Hable usted con un drogadicto, hable usted con un borracho. Yo he hablado con ellos y me dicen: pastor, yo daría cualquier cosa en mi vida por cambiar. No es que a mí me encanta o me gusta ser un borracho. Yo he llorado, he jurado, he prometido, me he comido de todo para tratar de dejar este maldito vicio que yo mismo lo condeno, pero no puedo. Me domina, es más fuerte que yo. Entonces, allí es cuando tenemos que entender que esa persona tiene que llegar a la cruz de Cristo y decirle: Jesús, sálvame, libérame, arranca este pecado de mí, porque solo Jesús puede librarnos del pecado. Entonces, el arrepentimiento tiene que ser en la fe de Jesús. No es suficiente, es bueno, es necesario que uno quiera arrepentirse, es necesario que uno aborrezca esto, que uno lo quiera con toda su alma, dejarlo y abandonar el pecado, es importante, pero no es suficiente. Aparte de eso, necesitamos llegar donde Jesús y decirle: Jesús, no importa cuánto yo quiera dejar este pecado, no importa cuánto aborrezca este pecado, no importa cuánto yo renuncie a este pecado, si tú no me liberas, desgraciadamente voy a volver a seguir pecando, a seguir practicándolo. Presentamos a Jesús como Salvador, y es que Jesús tiene que salvarlo, porque si Jesús no lo hace libre, no será libre, volverá otra vez a pecar. Y si no deja el pecado, si no se arrepiente del pecado, no entra al reino de los cielos. Es esencial. Hemos de hablar en una próxima reunión un poquito más acerca del arrepentirse y cómo arrepentirse. Y cuarto, nosotros bautizamos a los arrepentidos, a los genuinamente arrepentidos. Escúcheme, como le vengo diciendo, aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. Como le vengo diciendo, Israel fue figura y sombra de la iglesia. Para que Israel fuese liberado, Dios esperó que este pueblo odiara, aborreciera, gimiera, clamara por libertad. Odiaban la esclavitud laboral más que a ninguna otra cosa en la vida. Ellos querían ser libres. Ahora, nunca le pidieron a Dios que les libre, porque ellos no conocían a Jehová, el Dios de sus padres. Ellos conocían los dioses egipcios y todo lo que había en Egipto, pero al Dios de sus padres no lo conocían. Por eso es que solamente clamaban y gemían, y ese clamor llegó a la presencia de Dios. No es que el pueblo le pidió a Dios que lo salvara, sino que Dios escuchó el gemido, Dios escuchó los lamentos, los gritos, los aullidos y todo lo que Israel hacía en Egipto a causa de la servidumbre. Entonces Dios decidió mandarles un Salvador, que fue Moisés.
¿Cuándo Dios los liberó? Cuando vio que ellos aborrecían eso y que querían ser libres. Esperó 400 años para eso, hasta que el pueblo ya no diera más. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios salva a la gente que aborrece el pecado. Si tú vives justificando el pecado, Dios no te puede salvar. Tú tienes que aborrecer, tienes que odiar, tienes que renunciar, tienes que querer dejar y cambiar para salvarte. Y cuando ellos hicieron eso, es que Dios mandó a Moisés a sacarlos y los pasó por el Mar Rojo, que Pablo dice en 1 Corintios 10 que es tipo del bautismo. Ahí fueron bautizados. ¿Qué es el bautismo? Es muerte y resurrección. Es morir a la vieja vida y comenzar una nueva vida en Cristo Jesús. Cuando Israel pasó por el desierto, cuando pasó por el Mar Rojo, ellos estaban dejando atrás la esclavitud que tanto aborrecían, dejando atrás a Faraón, que es Satanás, dejando atrás Egipto, el imperio del diablo, y estaban muriendo prácticamente a eso, porque estaban muriendo a eso cuando entraron en el Mar Rojo y salieron al otro lado. Eso es resurrección. Salieron a una nueva vida con Dios. Fueron a ser dirigidos, alimentados, dirigidos por Dios en el desierto. Y Dios los tomó y los sostuvo 40 años en el desierto hasta que los metió a la tierra prometida. ¿Qué decimos con esto? Que igualmente es con la iglesia. Uno tiene que aborrecer el pecado. El que se bautiza es el que se arrepintió, que aborreció tanto que fue y clamó a Jesús que lo librara, que lo salvara, así como Moisés salvó a Israel de Egipto. Una vez que ellos, ¿y a quienes Jesús libera y salva? A los que aborrecen el pecado, a los que ya no quieren más, ya no pueden más con el pecado. Ahí uno los bautiza. Por eso es que, como hemos hablado en la iglesia, de aquí en adelante ya no convencemos a nadie que se bautice. Las personas que se quieren bautizar tienen que rogarnos. Déjenme, lo digo así entre comillas, rogarnos, porque ya quieren dejar atrás todo, entendiendo que al bautizarse están muriendo al mundo para empezar una nueva vida con Dios, que quieren una nueva vida y que odian y aborrecen con todas sus fuerzas el pecado y la inmundicia de la que viene. Esa es la puerta al reino de los cielos. Esa es la puerta de entrada a la iglesia. El problema es que en la iglesia tenemos gente no arrepentida, gente que se ha bautizado pero solamente se ha mojado en agua, nunca renunciaron al pecado. Tenemos gente en la iglesia que convive con alguien con quien no se ha casado. Y perdóneme, eso se llama fornicación delante de Dios. Hay gente que se casa y se descasa y se casa con otro, y eso se llama adulterio delante del Señor. No hay tal cosa. Y andan así. Hay gente que roba a sus empleados, no les pagan los sueldos mínimos, lo que la ley dice, y son líderes en las iglesias. Y a veces hasta diezman de lo que no pagan a la gente a la que le tienen que pagar, le roban a los pobres. Eso es dinero sucio que no debe ser dado para Dios. Y así tenemos gente convencida de entrar a la iglesia. Es más, hoy en día hacemos miles de cosas para que la gente venga a la iglesia. Convencerlos de que entren, porque la idea es que llenen nuestras sillas, nuestras bancas, y eso no es así. Acá no se trata de llenar espacios o sillas, se trata de salvar gente. Es gente que se arrepienta en Cristo Jesús para que pueda ser salvo. Y todo esto es gracia, porque cuando Cristo te salva por gracia, por la fe que pones en Él. No te salva por obras, te salva por gracia. Entonces es importantísimo que entendamos, estos son los puntos del Evangelio. Primero, anunciamos un reino, el reino de los cielos. Segundo, llamamos al arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay salvación. Tercero, presentamos a Jesús como Salvador, porque sin Jesús nadie se puede arrepentir. Perdóneme, nadie se puede arrepentir sin Jesús. Solo Jesús permite que abandones el pecado. Él te libera del pecado. Y en cuarto lugar, bautizamos a las personas que huyen del pecado, que odian el pecado, que se han arrepentido a los pies de Cristo, pero de todo corazón, renunciando y abandonando y dejando atrás el pecado. Allí esa persona ha pasado de muerte a vida. Ahí ha pasado a ser pueblo de Dios, recién ahí. Entonces, esto hay que entenderlo clarito, y esto es lo que estamos enseñando, el reino de los cielos.
Hermanos, estamos en tiempos finales. Arrepentidos. El reino de los cielos ya no está cerca, está a las puertas. Está aquí, a menos de una generación. Cualquier persona que nos escuche, que nos esté viendo, arrepiéntete. Ya no defiendas tu pecado, no defiendas tu religión. Arrepiéntete, porque si no te arrepientes, no heredas el reino de los cielos. No se trata de ser evangélico ni católico, no se trata de ser pastor o líder de una iglesia. Perdóname, pero si no te has arrepentido del pecado, no heredas el reino de los cielos. Esto no es una religión, somos un reino, somos un imperio. A ese imperio se ingresa solamente arrepintiéndose. No se ingresa por el membrete de la religión, no se ingresa por el trabajo que desempeñemos, los cargos que tengamos en las iglesias. No, Señor. Ingresamos solamente arrepintiéndonos de los pecados. Hablaremos un poco más en otra reunión acerca del arrepentimiento, que creo que es muy importante que lo entendamos bien para que podamos sinceramente arrepentirnos. Cristo viene. Ven, Señor Jesús, es mi oración cada momento y todos los días. Ven. Y para que Cristo venga, el mundo se va a seguir, tiene que seguirse convulsionando. Tiene que seguir los problemas uno tras otros. No lo digo yo, lo dijo Jesús en su palabra. Ubiquémonos y hablemos con propiedad. Hablemos consecuentemente con la Biblia. Hablemos en consecuencia con el tiempo profético que estamos viviendo. Hace 300 años atrás hubiese sido bueno orar por la paz y que todo la normalidad. Pero si decimos que estamos en el último tiempo, en principio de dolores, entonces ya no ores por paz. Ora para que Él venga breve, para que esto pase rápido, lo que tiene que pasar, y Cristo venga a instaurar su reino en los cielos y nos resucite, si es que es el caso, y poder disfrutar con Él el reino de los cielos. Bendiciones. Seguimos hablando.